Buenas, mi nombre es Luciano Esturraga y el día de hoy les voy a hablar acerca de una de las ramas del teorema de Tales. Específicamente, les vengo a hablar del teorema de los triángulos semejantes. Ok, pero antes de comenzar directamente en explicar el teorema de los triángulos semejantes, quería aclarar quién fue Tales. ¿Por qué? Porque Tales fue el que descubrió este teorema que forma parte tanto de la geometría como de la matemática. Ok, Tales fue un matemático, filósofo, físico, legislador de Grecia, fue un geómetra, pues específicamente fue una persona básicamente ideal para poder hallar este tipo de incógnitas, podríamos llamarlo. Fue perteneciente a la antigua Grecia, fue un pilar, fue uno de los principales, por así decirlo, padres de esta ciencia, conjunto de Pitágoras, Euclides. Y bueno, básicamente este fue un personaje en el cual el día de hoy estoy hablando porque fue el que halló el tema que les vengo a hablar, que sería el teorema de los triángulos semejantes. Entonces, bueno, sin más introducción, vamos directamente a lo que yo vengo a hablar. Ok, podemos observar en esta gráfica, podemos observar un triángulo blanco. En este triángulo blanco podemos observar que en el centro, bueno, no en el centro, un poquito más arriba, está lo que sería una línea paralela al lado del triángulo original de 3 centímetros. Esta línea paralela, que está, por así decirlo, dentro del triángulo original, mide 1 centímetro. Y ya de esta manera podríamos hallar tanto el triángulo original como el triángulo semejante. Ok, el triángulo original sería el triángulo más grande, que sería el triángulo que tiene unas mediciones de 12 centímetros cada dos de sus lados miden 12 centímetros y uno de sus lados mide 3 centímetros. Y en el triángulo semejante, que sería el de acá, que estoy señalando con una gráfica las mediciones, uno de sus lados mide 1 centímetro y dos de sus lados mide 4 centímetros. Y el del original, dos de sus lados miden 12 centímetros y uno de sus lados mide 3 centímetros. Okay. Ya teniendo esta aclaratoria, podemos distinguir lo que sería el triángulo semejante y el triángulo original. Ahora bien, ¿qué es un triángulo semejante? Un triángulo semejante, que es importante para poder entender este teorema, sería aquel que tiene unas proporciones entre sí y unos ángulos totalmente exactos e iguales que el triángulo original. Y si tiene sus mismas proporciones entre sí en cada uno de sus lados y los mismos ángulos, podríamos determinar que es un triángulo semejante al original. Ok, ya teniendo esto en cuenta, ahora la siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos comprobar de que este teorema sea cierto? Pues una de las leyes, o bueno, una de las indicaciones que nos dice este genio de la, entre otras cosas, de la geometría, Tales, que para poder saber si estos dos triángulos son totalmente iguales entre sí, tanto con sus proporciones como en sus ángulos principalmente, que es como lo más importante para poder determinar si son triángulos semejantes, es simplemente haciendo este pequeño ejercicio. Lo que tendríamos que hacer sería eh, elegir uno de los lados, en este caso yo elegí AB, y lo dividimos entre otro de los lados, que sería CB. O sea, que por ejemplo, hallamos primero el triángulo original. Ok, en el triángulo original tenemos que dividir entre sí dos de sus lados, como yo acá coloqué, AB entre CB. Y ahora tendríamos que hacer lo mismo con el triángulo semejante. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues exactamente lo mismo. Cogemos uno de sus lados y los dividimos por otro de sus lados. Y si los resultados nos da exactamente igual, podríamos determinar que estos son triángulos semejantes. Acá tendríamos la fórmula
por así llamarla, que igual ustedes pueden elegir cualquiera de los lados que ustedes les plazca para poder dividirlos entre sí, igualmente tanto con el triángulo original como el triángulo semejante. Y bueno, ya yo acá ya tengo el pequeño ejercicio ya sin las variables, sin las letras, que sería 2 entre 3, que representaría A y B del triángulo original, entre CB, o sea, 3, que representa CB del triángulo original también, que es igual cuando lo dividimos a AB, que bueno, lo voy a señalar, AB del triángulo semejante entre CB del triángulo semejante. Y bueno, si cuando dividimos los números nos da exactamente la misma cantidad, podríamos determinar que esto sería dos triángulos semejantes. En este caso sí se cumpliría la regla. 12 entre 3 es 4 y 4 entre 1 es 4. Siempre se va a cumplir la regla si trazamos la línea paralela al triángulo original como corresponde, totalmente paralela, igual de recta, con su mismo ángulo, que vaya desde el punto exacto al otro punto, desde el C hasta el B, y siempre, 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 siempre nos va a dar la misma unidad, la misma cantidad. Eso sería todo. Espero les hayan podido comprender este teorema y bueno, me despido. Buenos días, mi nombre es Sofía Rondón y el día de hoy yo les voy a explicar sobre el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo matemático de la antigua Grecia nacido en la isla de Samos hacia el año 1569. Este teorema de Pitágoras es una premisa matemática que nos permite calcular la longitud de los lados de un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras establece lo siguiente. Que es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. El cuadrado de la hipotenusa es igual que la suma de los cuadrados catetos. Se denomina la hipotenusa al cuadrado mayor del triángulo. También del triángulo rectángulo. Ok. Ahora pasaremos a explicar la aplicación del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una técnica básica del estudio de la trigonometría que permite conocer el área de cualquier tipo de triángulo a través de su división de triángulo-rectángulo. Gracias al teorema de Pitágoras se profundizó el estudio de la geometría, lo que supuso un enorme avance para el conocimiento geográfico y la elaboración de mapas. Esta premisa es fundamental para la arquitectura e ingeniería y permite definir y calcular las distancias y medidas necesarias en los proyectos de construcción. El teorema de Pitágoras también se utiliza en medicina forense para determinar trayectorias en sistemas de navegación y localización para calcular los puntos de ubicación y disciplinas relacionadas con el diseño. Chao. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Máximo Rigato y el día de hoy les voy a estar hablando sobre el teorema de Tales. Es un principio geométrico fundamental de la matemática que establece la proporción entre segmentos de receta que se intersectan con tres recetas paralelas. Este teorema es atribuido al matemático y filósofo griego Tales de Mileto. En su formulación más básica, el teorema de Tales establece que si trazamos dos recetas paralelas y estas se intersectan a una tercera receta, el segmento de esta tercera receta, que son cortados por las recetas paralelas, son proporcionales. Matemáticamente, el teorema de Tales se puede expresar de la siguiente manera. Si dos recetas paralelas cortan a una tercera receta en segmento de longitudes A, B, C y D, entonces los segmentos son proporcionales de la siguiente forma: AB igual a CD.
Este teorema es utilizado en geometría para resolver problemas relacionados con proporciones y semejanzas de figuras. Por ejemplo, podemos usar el teorema de Tales para encontrar la altura de un árbol midiendo su sombra con un bastón de longitud conocida y midiendo la sombra del árbol en el mismo tiempo. Al establecer una proporción entre la longitud del bastón y la longitud de su sombra con el árbol, podemos despejar la altura del árbol fácilmente. En resumen, el teorema de Tales es una de las herramientas más poderosas de la geometría que nos permite establecer proporciones entre los segmentos de receta que se intersectan con otras recetas paralelas. Su aplicación es fundamental en la resolución de problemas geométricos y en la demostración de teoremas en matemática. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video. Hola, buenos días, mi nombre es Gabriel Cerrada y hoy les vengo a hablar sobre el teorema de Euclides. Lo primero que les explicaré será el teorema de Euclides referido a la altura. El primero de los casos que se muestra en el teorema de Euclides hace referencia al triángulo rectángulo. Para tener esto claro, es la altura entre los segmentos que tiende a ser determinado por la hipotenusa. Teorema de Euclides referido al cateto. Para poder entender los teoremas se necesita de ejemplos y que la explicación sea clara. Esto aplica también para el teorema de Euclides. Cuando se hace referido al cateto, en este caso se tiene un triángulo rectángulo, el cual nos obliga a despejar M y N en el teorema de Euclides. En este caso se refiere a los catetos, se tiene que reemplazar la altura, la cual se obtiene desde el ángulo recto. Y por último ahora tenemos la relación entre los teoremas de Euclides. Lo primero que hay que entender es que los teoremas de altura y catetos tienen una relación entre sí. Si tienen en cuenta esta parte, es necesario entender que usando los teoremas de Euclides es posible llegar al valor de la altura. Esto se puede conseguir siempre y cuando se haga un despeje de los valores.